que aún no me he saludado, pues buenos días, me alegra estemos acá, ¿verdad? Hoy pues teníamos una deuda pendiente, ¿no? Tenemos la parte 2 de lo que hablamos hace 15 días, ¿sí? De lo que fue zona de alto riesgo. Dale muchas gracias a Dios porque pues hace 8 días pudimos obviamente compartirle a varias personas de Jesucristo acá. Dale gracias a Dios porque éramos alrededor de 11 o 12 personas, hubo 11 o 12 personas nuevas, ¿verdad? Así que tenemos la certeza de que recibieron a Jesucristo en su corazón, que eso era el propósito de lo que se hizo hace 8 días. Éramos también alrededor como 60 o 58 personas, así que gloria a Dios también, porque el Señor nos respaldó en eso. Y hoy, entonces, vamos a tomar lo que dejamos hace 15 días a la mitad. ¿Sí? Hace 15 días hablamos de algo que yo llamaba zona de alto riesgo. ¿Sí? Unos le llamaron zona de peligro, zona de riesgo, no, zona de alto riesgo. Muy bien, entonces, y hablamos de que David, estamos en 2 de Samuel capítulo 11. ¿Sí? David evade su responsabilidad, está en el mes obviamente donde todos, dicen los reyes de la Biblia, salían a conquistar, mas sin embargo David se dio el lujo de no ir, de evadir esa responsabilidad. Entonces David, podríamos decir, se queda en el lugar equivocado haciendo lo equivocado. Y entonces resaltábamos lo importante que era no dejar de hacer lo que el Señor nos ha dado, de no salirnos del campo de batalla. Y entonces entendíamos que como hijos de Dios, Dios nos había dado campos de batalla, nuestras familias, ¿verdad? Nuestras diferentes áreas donde yo tenía que batallar, donde no podía dejar a Dios a un lado en cada una de estas áreas. Pero cuando David toma esa decisión, esto lo pone y lo puso en una zona de alto riesgo. Y decíamos que estas zonas de alto riesgo son zonas de mayor vulnerabilidad, donde la gente está en cualquier momento en riesgo de que o esa montaña se caiga o venga una avalancha y está en riesgo su vida. No saben cuándo va a pasar, pero un día puede pasar, ¿verdad? Y David queda en esa zona sentado, queda en una zona de alto riesgo, por evadir la responsabilidad que tenía. No sabía qué iba a pasar, no sabía cuándo iba a pasar, pero pasó, evidentemente. Y concluíamos entonces que Satanás no violaba a nadie, sino que él tiene la capacidad de la seducción. Y entonces él te empieza a seducir para finalmente llevarte a que tú cometas lo que tienes que cometer con un propósito y un fin: destruir nuestras vidas. Hasta ahí va. Ya destruir nuestras familias, destruir nuestros proyectos, destruir un matrimonio, lo que sea que el plan que Dios haya puesto en tu vida. Déjame decirte que Él y todo ese ámbito espiritual quieren destruirlo. Tú estás predestinado, acuérdense, estamos predestinados para vivir lo excelente. No quiere decir no tener situaciones difíciles, pero vivir el propósito de Dios, ¿verdad? La vida abundante que Él dice en cada una de nuestras áreas, que no nos falte nada. Que a ti no te tiene por qué faltar felicidad, que a ti no te tiene por qué faltar paz, sino que Dios promete una vida abundante. Pero el estar en esa zona de riesgo, precisamente ponemos en riesgo esta vida que Dios nos ha prometido. Cuando nos salimos del campo de batalla y nos confiamos, ¿verdad? Y nos confiamos, cuando nos confiamos de decir, yo no voy, no voy a tal reunión, no oro, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a dejar todas esas responsabilidades a un lado, entramos y nos sentamos en una zona de alto riesgo. El problema es que la cabeza de David en el mundo espiritual tenía un precio. ¿Sí? La cabeza de David era muy influyente, era muy temido David en el mundo espiritual. ¿Sí? En el mundo de las tinieblas David era un hombre que era temido y tenía un precio esa cabeza, había un precio, es decir, a como diera lugar se tenía que destruir a ese rey. Y para destruirlo tocaba arremeter con todo. Y déjame decirte que tú y yo también tenemos un precio en el mundo espiritual. Se ha delegado por ahí a un par de demonios que tienen que encargarse de destruir nuestras vidas por el área débil de nuestras vidas. Cada uno tiene un área, una debilidad en diferentes áreas. Mis debilidades de pronto no son las mismas tuyas, ni las tuyas son las mías, pero en esa debilidad sí hay una certeza que ahí es donde van a arremeter contra nosotros. Por ahí nos van a destruir todo lo que se llama proyecto de vida. Y David estaba en ese momento, ¿sí? Y había logrado entonces
ser seducido. Yo quiero entonces que en segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a leer voy a leer versículo 3 al 5, que fue donde quedamos hace 8 días. Dice entonces, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber al rey. Ahí entonces quedamos, ¿sí? Cuando él se entera de que esa mujer está embarazada. Ahí quedamos, ¿sí? ¿Qué viene a continuación? Porque aquí es donde empezamos a ver que cuando David utilizó a esta mujer para sus propios o propósitos egoístas, comenzó toda una cadena descendiente, ¿verdad? Hacia el engaño, hacia el adulterio y finalmente hasta llegar a la muerte. Entonces David, fruto de esto, tuvo que tejer toda una red después de pecados. Y esto es lo que viene en la vida de David, ¿verdad? Lo que nunca nadie se imaginó que iba a pasar. David está allí, ha tenido una noche loca, ¿verdad? Ha tenido una noche con esta mujer que le fascinó. Y está sentado y le llega la noticia que nunca se imaginó que le iba a llegar. La peor noticia de su vida: quedó embarazada. Era la peor noticia porque si no hubiera quedado embarazada, todo hubiera quedado oculto. Pero ¿cómo iban a ocultar esa barriga? ¿Verdad? Algo entonces tenía que hacer David, y evidentemente David tenía que, como diera lugar, encubrir el pecado. Esta mujer era una mujer casada, ese era el gran problema. Se había metido con una mujer casada. ¿Sí? Si se hubiera metido con una mujer que no era casada en ese entonces, quizás no hubiera sido tan grave. Hoy hubiera sido muy grave. Pero en el contexto bíblico, él podía tener varias mujeres o varias concubinas, pero no casadas. Y Betsabé era una mujer que tenía un esposo, que su esposo era un trabajador, si se puede decir, de David. O sea, se había metido con la esposa de su empleado. Esa era la novela. David, enterándose que la esposa de su empleado le manda a decir: estoy embarazada de ti. ¿Cómo le vamos a contar esto a mi esposo? David solo podía hacer una cosa, y era encubrir su pecado. Ahora, ¿qué hizo David? El gran rey de Israel. Mire cómo una cosa lo llevó a otra. Ya no solamente había pecado con sus ojos, no había solamente pecado con su mente, porque eso está claro. Lo primero que él pecó fue con su mirada. Todo empieza con lo que uno ve, después con lo que uno piensa, y termina haciéndose un acto. Y entonces David vio, imaginó, la manda a llamar, se acuesta con ella, recibe la noticia, está embarazada, y no le queda otra que tener que ocultar eso. Porque eso iba a ser gravísimo. Eso le iba a quitar todo el prestigio que él, después de tantos años, se había ganado. Y cuando uno va al mismo capítulo, pero primera de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, no tienen que ir. Cuando uno va allá, uno se encuentra con un rey totalmente opuesto, con un David que estaba enfrentando a Goliat. No estaba evadiendo la responsabilidad. O sea, David, un libro antes exacto, está enfrentando al gigante, al más temido, está metiéndose al campo de batalla incluso sin que lo llamen. Pero 10 años luego nos estamos encontrando con un David que evadió su responsabilidad. Y fuera de eso, entonces, ahora trata de encubrir una falta que hizo. Versículo 6 y 9, porque eso no lo leímos. Dice entonces, mire lo que hace David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, el hitita, y Joab así lo hizo. Acordémonos bien que al principio dice que David no fue, pero mandó a Joab. Y le dijo: Joab, ve tú y encárgate. Por eso ahora le dice a Joab, le escribe una carta y le dice: necesito que me mandes a Urías. ¿Quién era Urías? El marido de Betsabé. ¿Qué iba a hacer David? Muy astuto para encubrir su pecado. Lo manda a llamar.
Y le dice, mándamelo. Dice que así se hizo. Y en el versículo 7 dice, cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo la campaña. Lo distrajo, ¿no? Y cuéntame cómo van. Ahí lo empezó a tratar por los lados. David era muy astuto, ya nos damos cuenta. Versículo 8 dice, luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David dijo, fácil, bájame un poquito. Le dijo, fácil, llámemelo, tráigamelo, yo lo voy a convencer, soy el rey. Imagínense hombres que estaban en guerra, que de la nada te traigan beneficio que nadie tenía, permiso que nadie podía obtener. Y el rey mismo le dice, te mandé a traer para que tú pases un par de noches con tu mujer. Estaba todo preparado. David dijo, perfecto. Había pasado hace muy pocos días, él se va a acostar, el embarazo va a seguir, pero va a quedar para él, para el hitita, Urías, que él embarazó a su esposa. Y estamos arreglados. Se arregló el problema. David estaba tranquilo ese día, tranquilo. Pero lo que él no sabía y se le había olvidado era cómo él había formado a sus hombres del ejército. Y se le olvidó que así como él había sido un hombre recto, así había formado a sus hombres. Y este hombre en el versículo 9 dice que en vez de irse para su casa, se quedó a dormir con la guardia real. Y David se enteró. Y otra vez le entró el nerviosismo. Por él dijo, ya esta noche se arregló. Con que se acuesten una vez, ya eso da para, porque ya estaba embarazada. Ya con eso tenemos, ¿verdad? Para echarle entonces el hijo a Urías, no es mío. Y se encubrió y ya, no me vuelvo a acostar con ella, pero me salvé de quedar mal delante de la gente. Pude conservar la careta de que todavía soy un buen rey. Pero en el 9 dice que este hombre no se fue. Y David entonces, en el 10 y en el 11, dice lo siguiente. Dice, David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y mire lo que le responde en el 11. En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y Judá se aguarecen en simples enramadas, y a mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. ¿Qué dice este hombre? Oiga, no, yo creo que le bajó un vientecito de aquí hasta el dedo gordo a David. Porque él sabía que lo que este hombre estaba diciendo era muy cierto. Y David lo estaba forzando a algo que no iba a hacer. Este hombre le dijo, ¿cómo se te ocurre, rey? Yo no podría estar ahorita deleitándome, cosa que David sí hizo, mientras yo sé que mis hombres están allá peleando la batalla. No puedo exigir, ¿verdad?, que hagas algo si yo no estoy ahí. Ese hombre decía, David, lo hice porque no me sentía bien, pensando en los demás, en Joab y en el resto que están allá acampando al aire libre, sucios, quizás sin comer, y yo acá dándome un banquete con mi esposa. Así que yo he venido, pero yo me quedé así. Imagínese David, ¿qué pensaba por dentro? Angustiadísimo. Porque si ese hombre no iba a su casa, todo el reino se iba a enterar que David, el rey David, se había acostado con la esposa de Urías, el hitita. Iba a ser el gran escándalo. Y eso a David lo llenaba de miedo. Y eso es lo que a nosotros nos llena de miedo. Que se descubra realmente quiénes somos en la intimidad. Y eso es lo que más teme el hombre, ser descubierto. Por eso somos especialistas y unos grandes actores, ¿verdad? Para mantenernos firmes y con una careta muchas veces delante de la gente. Y David, esa era su gran angustia, que estaba a nada de hacer que todo el mundo se enterara que había fallado. El gran rey, con tanta estima. Ahí se encuentra David, frente al esposo, frente a este Urías, que no quería ir a su casa. Pero David entonces no se rendía. Era tanto su miedo de ser descubierto que se tiró una segunda carta. Versículo 12-13. Round 2. ¿Verdad? Round número 2. ¿Qué dice el 12 y el 13? Dice, bueno,
Entonces le dice David, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso. Replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo sin vergüenza. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Oiga, este hombre sí que, así necesitamos hombres, pues, ¿verdad? Aunque estaba borracho, me lo imagino cómo habrá salido de esa casa. Oiga, porque no todos los días se le da la oportunidad de tomarse unos tragos con el rey. Y ese día, mejor dicho, Urías, ahí sí que no hubo pena, nada, con el rey. Se tomaron sus tequilas y salió, dice la Biblia, como borracho. Y David dijo, aquí está, con traguito, este sí que Joab, que nada, ese va derecho para la casa, con ganas. Dice que no. Dice que ese hombre, digo yo, estaba tan bien formado por el mismo David, que él sabía que a pesar de no podía hacerlo. No se sentía bien, a pesar de que dice la Biblia que la borrachera hace que uno pierda el juicio, ¿verdad? Con tragos en la cabeza. Este hombre aún así siguió fiel y dice que entonces se quedó otra vez con la guardia real. Nervios puros tenía David, porque ya se daba cuenta que con este hombre no iba a poder encubrir, o sea, con esta técnica que está usando, iba a ser imposible. Mira cómo un pecado te lleva a otro. Cómo una cosa, averíguame cómo se llama, mira lo que ya iba. Por eso yo lo decía hace 15 días, qué peligro esa famosa frase de los papás, no juegue con candela porque va a salir quemado, ¿verdad? Y David jugó con candela, saber simplemente el nombre. Ya con el nombre, lo que había visto, ya se imaginó una película y la quiso hacer realidad. Y ya iba, miren la instancia que iba. Cada vez iba peor todavía, iba en decadencia pura. Ya había adulterado, ahora estaba tratando de hacer ahí todo un complot de engaño, de mentira, de sinvergüencería. Se había emborrachado ahora a este hombre, hasta ese punto. Pero se dio cuenta que no pudo. Round 3. Versículo 14 y 15. David no se vencía. El temor no le permitía rendirse para ocultar su pecado. Dice entonces, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. O sea, con el mismo Urías envía la carta. O sea, le dice, mira, llévale esto a Joab, no la leas. La carta decía, abro comillas, pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. ¿Usted puede creer quién está escribiendo esta carta? Es David, el rey David. Mire cómo uno en una situación de estas, uno se transforma en otra persona. Yo no dudo de David. He aprendido cantidad de cosas de David, pero veo cómo Satanás estaba logrando convertir a un hombre que agradaba a Dios, cómo estaba llevándolo a la peor cosa. Lo estaba convirtiendo en un asesino. O sea, el miedo a David de ser descubierto lo estaba convirtiendo no en un mentiroso, no en un adúltero ahora, en un tremendo asesino. ¿Qué era lo que decía esa carta? Pónganlo al frente de batalla y déjenlo solo para que lo maten. That's it. Para que ahí muera. Se acabó. David quizás no tenía la valentía porque iba a ser otro problema de matarlo él mismo, ¿verdad? Pero lo estaba mandando a matar. Lo estaba mandando a matar. Que en esa época no habían motos, que no habían parrilleros, y no le hubiera mandado el de la moto. Saliendo del palacio le hubiera dicho, él va a salir con una gorrita, y ahí el de la moto hubiera llegado y tin, tin, tin. No había motos. Era la estrategia de la época. Frente a batalla, y de un momento, muchachos, 1, 2, 3, ¡fum! Y el hombre solo con todo un ejército murió. Y ahí está esa carta. David, un hombre que se había convertido en todo un asesino. Porque una vez muriera, era muy fácil él tomarla por esposa. Y ya no había problema con ese hijo. Pero esto termina peor todavía. Acá no termina el cuento, ¿sí? Entonces, Satanás, hasta este punto, yo lo único que puedo ver
es que estaba logrando lo que se había propuesto: destruir al rey más famoso de toda la nación de Israel, al único que había conseguido que todo un país adorara a un solo Dios, nuestro Dios. Eso tenía un gran precio en el mundo de las tinieblas. Cuando Él te ve que tú te estás acercando a Dios, cuando Él te ve que tú te estás enamorando de Dios, cuando Él ve que tú le quieres entregar toda tu vida al Señor, cuando Él ve que tú quieres servirle a Dios, cuando Él ve que tú eres un hombre, una mujer que le teme a Dios porque quiere hacer las cosas rectas delante de Dios, eso a Él lo preocupa. Estoy hablando del enemigo. Y Él empieza a arremeter. Y empieza a arremeter y empieza a arremeter. Por eso yo no me puedo descuidar. Por eso es que no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer y estar donde tengo que estar. Porque Satanás no da tregua. Porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y le das papaya y como dicen, papaya dada, papaya partida, Margarita. Ese es él. Satanás no tiene compasión, no tiene temor, no tiene vergüenza con un niño. Si él puede destruir un niño a los 3, a los 5 años, lo destruye. Toda esta gente que dice, no, es que yo desde que nací tengo esta condición. Satanás aprovechó desde que nació. De alguna forma, alguien abusó de ese niño, alguien abusó de... Él no tiene tregua, le dan la oportunidad y se mete. David dio la oportunidad que nunca podía haber dado, haberse quedado en el palacio mientras su ejército fue a una batalla. Y tú y yo no podemos dar tregua, porque vamos a terminar tejiendo la misma cadena. Y no estoy diciendo que te conviertas en un asesino, pero estoy diciendo cómo el dar tregua, el caer en una cosa te va a llevar, y él te va a llevar a la destrucción total. Y eso es lo que estaba logrando. Y todo empezó, repito, ¿cuál es su nombre? Y un pecado lleva una cosa, lleva a la otra. Un pecado te lleva a tener cantidad de temor. Estar en pecado te lleva al temor, el temor a ser descubierto. Y ese temor de ser descubierto te lleva a mentir. Y ese mentir te lleva muchas veces a mentirle incluso a las personas que más amas. Y entonces a la final, que él ya te ha hecho hacer cosas, te hace sentir la peor basura y te hace sentir culpable. Y tú te sientes mal, y uno se siente mal, y uno se siente sucio, y uno se siente que falló, que le falló a Dios, le falló a todo el mundo. Y entras entonces en una crisis emocional, espiritual. Y él está celebrando, está festejando, eso era lo que él quería, y eso era lo que estaba logrando con David. Versículo 24 y 25, pregunta, ¿lo habrán matado? ¿Joab habrá entendido el mensaje? Joab habrá dicho, bueno, no, como el rey se volvió loco, evitémoslo. Joab, un hombre también formado por David, las instrucciones se cumplen como el rey diga. Entonces, evidentemente lo pone al frente de batalla. Mandan un mensajero, versículo 24 y 25, llega el mensajero a David y le va a contar entonces qué fue lo que pasó. David está expectante, lleva muchos días esperando a saber si ese hombre murió o no murió, imagínate. David ahorita, el rey, esperando esa noticia. Si el asesinato que había mandado hacer se había cumplido o no, si los sicarios habían fallado o no. Ahí está David, como todo un mafiosito, sentado esperando que le den la noticia, lo quebramos, jefe. ¿Sí o no? Ahí está, es exactamente lo mismo. El rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está en esa posición. Versículo 24 y 25. Dice lo siguiente. Entonces le está contando, este mensajero le está contando cómo aconteció todo David. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. ¡Ja! Le dan la noticia más esperada a David, murió. ¿Y cuál fue la reacción de David? Una reacción fría de un hombre que fruto del pecado se había totalmente enfriado con Dios, con el temor a Dios. Una noticia de esas que ni le entró remordimiento. Es más, le dijo a Joab, seguramente Urías era muy querido, para que David le diga a Joab, al mensajero, dile a Joab que no se aflija porque Urías murió, tranquilo.
La espada, dice, era un dicho de la época, me imagino, no tiene discriminación. No mira si es alto, si es bajo, si es gordo, no. Los enemigos van a atacar. Y si murió, tranquilo, dile a Joab. Imagínese, esa es la frialdad de un hombre o de una mujer que fruto del pecado ya ni se da cuenta en lo que está metido. A ese punto, que no ve la consecuencia. Acababa de matar a uno de sus hombres. Pero él no se dio cuenta, al contrario. ¿Cómo está él? Feliz. Está feliz, se salvó. Nadie lo va a descubrir. Nadie lo va a descubrir. David había logrado finalmente encubrir su pecado. Ya no había problema. Pues a los pocos días, si le seguimos leyendo, no nos da el tiempo, a los pocos días, ¿qué iba a hacer? Se iba a casar con ella, la iba a tomar por esposa y se solucionaba el problema. Nadie estaba contando las semanas, los meses, si coincidía, si no coincidía. Entonces David ya sabía que una vez muerto tomaba, y es lo que ocurre, toma a esta mujer por esposa y se soluciona el problema. Ya todo estaba solucionado. David había logrado engañar a todo un reino. No sé si a Joab, no sé si al mensajero, pero a todo un reino, a la gente que lo rodeaba. Su posición había seguido siendo la misma. Logró mantener una careta, una posición frente a todas las personas que a él lo rodeaban. Y ese es David. Pero ahí entra un punto. Versículo 27. Pero a él se le escapó algo. Dejó una pista suelta. Dejó un, ¿cómo dicen? Un cabo suelto. Dejó algo que no se podía dejar suelto. Dejó algo que lo podía llevar a finalmente el mayor escándalo de su vida. En el versículo 27 dice así: después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. O sea, ya han pasado hasta ahí, no lea más. ¿Cuántos meses? 9 meses. O sea, David lleva 9 meses tranquilo. No pasó nada. La tomó por esposa, nadie dijo nada, nadie puso una queja, nadie dudó de él, nunca recibió una carta de Joab diciendo, o sea, 9 meses ya van para que uno diga, aquí no pasó nada, ahí está el rey. Pero termina el versículo diciendo así: con el tiempo entonces ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Ahí estaba el cabo suelto. El punto es que él había logrado engañar a todo el mundo, pero él se le había olvidado un pequeño detalle, que Dios no puede ser burlado. Y que Dios fue el único que observó toda la película completica. El mensajero de pronto dudó. Hasta el mismo Urías, yo creo que habrá dicho, ¿y por qué me está emborrachando? Tanto acoso para que me vaya a acostar con mi esposa. ¿Cuál será la cosa del rey? Joab tuvo que haber dudado. Joab tuvo que haber dicho, y tanta insistencia que este hombre, porque Joab recibe una carta, déjenlo solo. Pero a la final dijo, no, el rey es el rey, pues él sabrá sus razones. Pero Dios sabía toda la intención del corazón de David. Y ese detalle se le olvidó. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. He ahí el problema. Que eso era lo más importante. Lo que Dios tenía hacia David. Entonces yo no sé si David no sabía o se hacía, pero era un gran problema. Y era que el Señor sabía todo. Y encima dice, estaba molesto Dios. Porque dice, se sentía, mi versión dice, Dios estaba desagradado. Dios se había desagradado con lo que había visto el actuar de David. David le había traído muchas alegrías a Dios, demasiadas, ¿verdad? Yo creo que Dios era feliz con ese hijo, con David, porque la Biblia nos habla antes de esto maravillas. Pero en este punto, David había traído una tristeza al corazón de Dios, fruto de un averígüame cómo se llama, y terminó en un asesino, ¿verdad? Y ahí estaba David en esa posición. Proverbios 28:13, no lo busque porque necesito que se quede ahí, yo se los leo, anótelo si quiere. Proverbios 28:13,
quien encubre su pecado, jamás, dice Dios, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. David tenía un problema, la Biblia se cumple. Dice, quien encubre nunca prospera. Todo el mundo puede no saberlo, pero como uno es delante de Dios que rinde cuentas, yo puedo mantener una imagen con mi esposa, yo puedo mantener una imagen con ustedes, pero a la final yo tengo conciencia que al que yo le rindo cuentas es a Dios. Mantener una imagen es fácil o difícil para algunos, pero ante Dios, ¿qué imagen puedo mantener yo? Si lo sabe todo. Y la Biblia más encima entonces dice, quien encubre un pecado o su pecado, dice jamás prospera. Diferente a quien lo confiesa, dice y lo deja, no solamente lo confiesa, sino deja de hacerlo, dice haya perdón. Entonces Dios estaba en un punto clave. David, fallaste. Qué embarrada, caíste bajo, David. Pero el problema más allá de eso fue que lo encubriste, David. Tapaste lo que hiciste. Y no me has buscado a decirme, Dios, perdona mi pecado. Ese es el problema que está viviendo el rey David. Han pasado 9 meses, él cree que no ha pasado nada, mas sin embargo Dios tiene una queja contra David. Ha encubierto el pecado. Lo ha encubierto y en vez de retirarse agravó el pecado. David había adulterado, había podido terminar ahí, con consecuencias, vergüenza delante del pueblo, etc. Pero Dios le hubiera llevado a eso que dice ese versículo. Mas sin embargo, dice la Biblia que David encubrió 9 meses y no estaba dispuesto a hablar. Esto es lo peor, no estaba dispuesto a hablar. Porque él creía que ya todo estaba tapado, pero Dios en ese versículo dice, nuestra Biblia dice, pero Dios sí estaba disgustado, estaba molesto. Entonces Dios le da una ayuda a David. Dios manda a su líder y dice, se lo voy a mandar para ver si aprovecha la oportunidad y le cuenta que falló. Y entonces yo voy a poder tener la posibilidad de volverlo a hacer prosperar y de perdonarlo. Y entonces Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Le dice, perdona a Natán, le dice, ve y buscas a tu discípulo. Él tiene algo que contarte. Y Dios entonces le cuenta el chisme a Natán. Le dice, mira, David hizo esto, todo el chisme entero. Lo que nadie sabía, Natán lo supo todo de parte de Dios. Se lo cuenta enterito. Le dice, mira, la vio, después casi que la violó, después mandó a hacer esto, emborrachó a su esposo, lo mató, ahora él cree que nada ha pasado, pero yo necesito que él me rinda cuentas. Así que te mando, Natán, ve y hablas con él a ver si ese sinvergüenza habla. Porque yo lo amo, dice Dios. Y yo quiero perdonarlo, quiero prosperarlo, pero él no puede estar con eso debajo de la cama, creyendo que yo no me he dado cuenta. Yo soy su padre y yo lo sé, yo simplemente quiero que él me dé la cara. Y ahí está David, 2 Samuel, capítulo 12. Versículo del 1 al 7. Lo tengo que leer todo, ¿verdad? 2 Samuel capítulo 12, verso del 1 al 7. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, así de entrada, hola David, ¿cómo estás? Hola líder, bien, bueno, qué chévere, toma asiento. Tomó asiento. Dice, perfecto, mira, oye esta historia. No le preguntó cómo te ha ido, cómo está la familia, quién es Betsabé, preséntamela. No, de inmediato al sillón y le cuenta esta historia, así de frente. Natán de frente, es un tema que veremos luego. ¿Cómo era él? Pero de frente le dice, cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La oveja creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Ya? Versículo 4, no lea más. O sea, acá Natán
le mete toda su historia, ¿verdad?, a través de una fascinante historia. Le cuenta todo lo que hizo del día A al día Z, se la cuenta toda, absolutamente toda a través de esto. No sé si usted entendió la historia, ¿sí? Pero habla de dos hombres, uno rico, uno pobre, uno con muchas ovejas y vacas, otro sin nada. Llega un viajero, un visitante, una familia, ante el rico, y el rico no quería matar nada de lo suyo. Teniendo mucho para coger, prefirió irse donde el pobre y coger su única oveja y matársela. Le estaba hablando a él mismo. Ahí estaba refiriéndose al mismo David. Hasta ahí, David tenía que haber hecho una cosa. Haber dicho, ese soy yo. La embarré, Natán. Qué vaina. Te fallé, Dios, y ahí tuvo que haber habido un momento sublime de perdón, de lloriqueo, de lo que sea. Pero David venía muy mal espiritualmente. Tan mal que miren lo que hizo, versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Déjalo ahí. Mira el sinvergüenza. O sea, él mismo está diciendo que muera, que pague. Y Natán dice, no puede ser. Y Dios dice, no puede ser. O sea, 9 meses. Tiene a su líder ahí sentado. Dígale lo que hizo. No se ha dado cuenta. Ya lo sabe el líder. El líder ya lo sabía. Solo estaba esperando que se lo confirmara. Para bendecir su vida a él como la autoridad de David, en este caso enviada por Dios. Y estaba enfrente y era tan cínico David en su dureza espiritual que no era capaz, o no sé si se hacía, creo que no, porque la Biblia hizo que se puso muy bravo contra el hombre, que era contra él mismo, pues. Contra él mismo estaba furioso. Y muchas veces, creo yo, nos es fácil acusar en el otro el pecado inconfeso de nuestra vida. Muchas veces no es fácil caerle a otros por cantidad de cosas que incluso tenemos nosotros y que no hemos todavía librado. Y nos encanta eso. Nos encanta la famosa frase que usted cree que no, pero viene de la Biblia: ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Y eso suele pasarnos a todos, a todos. Y por lo general eso que vemos en los otros y nos encanta hablar, muchas veces eso lo tenemos en nosotros mismos. Y David, eso fue lo que le pasó. Estaba viendo la paja en el otro y él tenía una viga en el de él. Y entonces Natán, después de esto, mira lo que le responde. Extraordinaria la respuesta de Natán. Sin vergüenza, en mi Biblia dice. Entonces Natán le dijo a David: sin vergüenza, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio a tu amo y mujeres en tu brazo, también te permití gobernar. O sea, le dice, tú eres ese hombre, David. Y el Señor dice: ¿cómo es posible si te lo dio todo? Te puso cosas, te dio poder, te dio autoridad, te dio mujeres, te dio riquezas. Y le pregunta más abajo, le dice: y si hubiera sido poco, tú se lo hubieras dicho y él te hubiera dado más. ¿Por qué le fallaste a Dios?, le pregunta Natán. O sea, ya ahí Natán dijo: no, acá hay que confrontarlo. Se no puede seguir haciéndose que no. Y lo confronta, de una vez lo confronta. Y eso es cuando Dios te dice: sí, a ti te estoy hablando. Porque hoy no podemos tomar la posición de David, de estar escuchando hoy y estar pensando a ver quién es, a quién le cae este guante. Porque entonces estaríamos cayendo en la misma posición de David, que mientras le contaban una historia, era con rabia. De pronto tú ahorita estás con rabia con David, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entrar a pensar no es en David, es en nosotros en este momento. Y en el versículo 9 dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que desagrada?, le pregunta Natán. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Que te diga eso tu líder ahí de frente. O sea, lo que David dijo, nadie lo sabe. 9 meses después te siente tu líder y te diga: mataste
para quedarte con su esposa. Frito, vea, por toda la espina ahí, ¿verdad? Que yo creo que David ahí quedó pálido. ¿Qué dice uno ahí? Ya no podía hacerse el que no sabe, pero ¿y quién te dijo? Yo no creo, no, eso no puede ser. No, la Biblia no lo dice así, pues ya no tenía salida. Y Dios nos confronta de esa misma manera en un día como hoy. No me deja salida, porque Él dice, yo conozco todo lo que tú has hecho en la intimidad. Todo. Acá no importa cómo crea la gente que eres, tu pareja, tus hijos. No, yo soy el que te veo. Y con Dios no hay escapatoria cuando soy consciente de que Él ve toda mi intimidad. Que Él sabe todo lo que pienso, que Él sabe todo lo que veo, todo lo que digo, con quién estoy, qué hago. Así tú te metas en el rincón más rincón. Varios hombres lo dijeron. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Cómo me esconderé de tu presencia? No hay lugar donde tú te escondas de Dios. Y no es una advertencia negativa, pero es entender que Dios ha estado siempre presente en mi vida. Y así estuvo en la vida de David. Entonces hay veces creemos que la vida se trata de cómo las personas nos vean. Y nos olvidamos que se trata de cómo vivimos delante de Dios. De eso se trata la vida. Mi vida se trata no de quedar bien delante de la gente, de estar siempre bien delante de Dios. De eso se trata la vida. Y hoy la sociedad es una sociedad que vive para quedar bien con la gente. Entonces tú has visto cómo cantidad de gente hace de todo por estar bien delante de personas. Y se te olvida que Dios dice, el que encubre, no es delante de la gente, el que lo encubre delante de mí. Dice, no prosperará. Es decir, así como hay bendiciones y promesas, también hay promesas de maldición. Así como hay promesas que si hago prosperaré, hay promesas que si no hago, entonces recibiré una consecuencia, no de parte de Dios, de leyes establecidas en la vida. Pecado inconfeso, falta de prosperidad. Tremendo. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino todos se arrepientan. Qué tremendo el Señor. El Señor es espectacular, me enamora de ver cómo Él nos trata. Lo que Él está diciendo es decir, yo no es que me demore y me quiera demorar con ustedes. Lo que yo estoy esperando, porque no tengo afán, dice Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no te quiere ver mal. Dios no me quiere ver mal. Dios quiere que yo me arrepienta. ¿Tú crees que Dios anhelaba ver a David mal? No, lo amaba. No anhelaba ver a David mal. Quería que David se arrepintiera porque David no se había arrepentido. No se había arrepentido. Es más, había más y más y más hecho. Y donde Natán no hubiera llegado, quién sabe qué hubiera pasado. Y lo que Dios quería era ver un corazón arrepentido. ¿Cuál es un corazón arrepentido? Un corazón que lo confiesa y no lo hace más. Eso es un corazón arrepentido. Dios anda buscando que tú y yo nos arrepintamos y dejemos de hacer eso, que solamente Él sabe qué hacemos en la intimidad, en nuestro corazón, que pensemos eso, que solamente Él conoce. Así que en el versículo 13, David no le quedó otra opción que decir esto: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. David, frente a eso, pues no le quedó otra cosa que reconocer. Y reconocer, mira qué importante dice acá algo David. David no dice, pequé contra mi esposa, la embarré, qué embarrada con el reino, qué embarrada con mi mujer fulana, qué embarrada con mis hijos. David entendía que al primero que se le falla es a Dios. Después vienen consecuencias, donde afectas a tu familia, ¿verdad? Un adulterio, en primera instancia, al que hiere uno en el corazón es a Dios. Luego hieres a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a los de tu entorno. Pero el primero que dice David, dice, reconozco, he fallado contra el Señor. Y tú tienes que entender que acá no es creer que le fallé a mi hija. Claro, le fallé a mi familia.
hay que entender y hay que ponerse a cuentas con Dios, porque al que le fallamos es a Dios, en primer lugar. Y eso es lo que David reconoce ahí. Pero yo quiero decir que el pecado sí afecta a Dios. Natán evidentemente confrontó a David como parte de su círculo íntimo. Él tenía el derecho de hacerlo, tuvo que confrontarlo, ¿verdad? Tuvo que confrontarlo como esa parte íntima. David había fallado quizás miserablemente, pero su fracaso, y eso es lo que yo quiero que tú te quedes hoy, no era definitivo. Quizás tú también hemos quizás fallado delante de Dios miserablemente, bajo, hemos caído muy bajo, de pronto. Pero quiero decirte que ese fracaso no era definitivo, ni es definitivo en tu vida. Depende de ti y de mí. ¿Qué fue necesario? ¿Qué fue necesario para sobrevivir a un fracaso tan importante? ¿Qué fue necesario para que David, dice la Biblia, siguiera siendo el rey por muchos años más? ¿Qué fue necesario? Y vuelvo, insisto, 2 de Pedro 3:9. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él no te quiere ver mal, Él no me quiere ver perecer. Él quiere buscar mi arrepentimiento. Lo que a mí me hubiera encantado conocer es qué oración hizo David. ¿No te hubiera encantado saber cómo oró él? O sea, ¿qué le dijo a Dios en ese momento? Porque después de esto él se fue a orar. Él se fue a buscar a Dios. Y me hubiera encantado saber, no sé si a ti, saber qué le dijo a él. Esa oración, saber las palabras que usó. Eso hubiera sido maravilloso. Pero Dios es tan increíble que nos la dejó la oración. Salmo 51. Salmo capítulo 51. Toda la oración que hace el rey David. Una vez falló a Dios. Qué tremendo. Si tú querías saber cómo oró un hombre como el rey David cuando le falló a Dios, tienes en tu Biblia una de las oraciones más importantes después de haberle fallado a nuestro Dios. Salmo 51. Lo voy a tener que leer todo, pero no lo podría dejar incompleto. Como tenemos dos versiones, creo que es mejor que me oigas para que no te confundas con las dos lecturas. Dice lo siguiente. Salmo 51, al director musical Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo que reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Qué tremendo. Esa es la oración de un hombre que realmente está arrepentido delante de Dios. Por eso Dios tuvo la valentía de decir después: David tiene un corazón conforme al mío. Y uno dice, ¿cómo? Después de
haber asesinado, haber casi violado, haber hecho todo lo que hizo, a Dios se le ocurre decir que le agrada a David. Y cómo lo dejó morir hasta sus últimos días con honra y honor. Un hombre que le falló, como le falló a Dios. Pero te das cuenta en esta oración, un hombre que definitivamente anheló con lágrimas, con llanto, decirle a Dios, quiero ser limpio. Reconoció su error, reconoció la necesidad de ser limpiado, ¿verdad? Reconoció que aún en él había pecado. Le dijo algo muy cierto, versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios lo que ama es, más que en lo público, te ama en la intimidad. Ahí Él ama la verdad. Le pidió un corazón nuevo, un corazón limpio. Y versículo 13, hizo un compromiso de darlo a conocer. ¿Se acuerda usted entonces cuando el líder Bruno nos compartió? Devuélveme el gozo de tu salvación. Ese versículo salió de la oración de un hombre que había fallado delante de Dios. Y esa es la oración que hace este hombre. Dios entonces es muy claro en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué quería Dios con David? Que se arrepintiera, que confesara, ¿verdad? Que aceptara lo que había hecho. Pero ¿con cuál fin? Dice, con perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y ahí está en 1 de Juan 1:9. Entonces, ¿por qué, repito, Dios le permitió a David ser el rey hasta que murió? Simplemente porque se arrepintió de lo que hizo. Nunca más encuentras en la Biblia que David cometió el mismo error 2 veces. Es más, si tú sigues leyendo 2 de Samuel capítulo 13, te encuentras con un David que volvió a meterse al campo de batalla. De inmediato, el siguiente título entra con un título diciendo, y David capturó a fulanito, no me acuerdo ahora el nombre. Es decir, a Rabá. De inmediato David vuelve y se levanta, no se quedó lamentándose. Dios te perdona, te limpia y te dice, vamos, levántate. Levántate, levántate, vamos, 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 y te anima. Te anima, vamos, vamos, ya te perdoné, ya te limpié, vamos adelante, levántate. La vida no es para lamentarse, no lo vuelvas a hacer, pero vamos, sigue David, tengo cosas aún extraordinarias. Es más, va a venir una gran promesa, un hijo de ella será el siguiente rey y será llamado Salomón. Y él será el que te siga en tu reinado. Y yo conservaré la línea, de ahí vendrá el Mesías. De la línea tuya, David, yo conservo que salga Jesús, el Salvador del mundo. Imagínate. Tremendo Dios, un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia. Ahí está, termino con 2 de Crónicas 7:14. Era un versículo que hoy yo agregaba, porque el Señor me lo regalaba en la mañana. Seguramente muchos lo vieron, porque sale en las Biblias, en las aplicaciones, es el versículo del día. Pero el Señor esta mañana me lo reafirmaba, ¿verdad? Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ahí está claro. O sea, una vez más Dios diciendo, búscame, humíllate, ora, abandona tu mala conducta, escucharé, te perdonaré, te restauraré. ¿Qué tenga que ser restaurado en tu vida, en tu tierra? No lo sé. Pero Dios dice, si me buscas y te arrepientes. Y David dice, yo sé, Dios, que tú no amas los holocaustos, los sacrificios. Porque si eso es lo que tú más amaras, dice, yo estaría haciéndolo. Lo que tú amas, Dios, le dice en el salmo que leíamos, es un corazón y un espíritu quebrantado delante de ti. Un corazón que se quebranta es un corazón que reconoce que le falló a Dios. Y Dios es capaz de limpiar y perdonar. Tú no vas a tener que volver a hacer esa oración en un año. Una vez tú la haces realmente y te apartas, eso es para siempre. Entonces, termino diciendo, hay que salir de la zona de riesgo. Hay que salir de la zona de alto riesgo. Enfócate y enfoquémonos nuevamente de entrar al campo de batalla.
Ese tiene que ser a partir de ahora nuestro enfoque. Entrar al campo de batalla. Vamos a orar, familia. Yo les voy a pedir entonces que oremos.